Tremendo anuncio de la Administración del Seguro Social. Recientemente se ha revelado que se han suspendido beneficios para más de 100.000 personas. ¿Eres uno de ellos? En una noticia muy impactante, más de 100.000 personas han sido eliminadas del programa de seguridad social, específicamente seguridad de ingreso suplementario. Según los últimos datos de la Administración del Seguro Social, estas 100.000 personas fueron eliminadas en lo que va de estos últimos meses en este año. Pues entre mayo del año 2023 hasta mayo de este año 2024, la cantidad de beneficiarios del SSI se ha visto disminuyendo poco a poco. Más de 100.000 personas, si es que estamos hablando concretamente. Las causas de estas suspensiones pueden variar, desde cambios en la elegibilidad hasta errores en la solicitud. Si tú eres un beneficiario del SSI, siempre debes verificar tu estado y asegurarte de que cumples con todos los requisitos. Y entre medio de estas, por así decirlo, malas noticias, se ha anunciado un pago directo, un estímulo económico que va dirigido específicamente para los padres de familia. Veremos exactamente qué requisitos debes de cumplir para recibir este dinero, pues se trata de un estímulo económico que está destinado a apoyar a aquellos que más lo necesitan, así que debes asegurarte de estar informado sobre cómo, cuándo y dónde podrás recibirlo. ¿Quieres estar al tanto de todas las actualizaciones sobre seguridad social y sobre los estímulos económicos? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que de este modo no te pierdas ninguna noticia importante. Recuerda dejarnos un comentario si es que tienes preguntas o si te preocupa tu situación con el Seguro Social, pues nosotros estamos aquí para ayudarte. Oficialmente y a nivel nacional, más de 100.000 personas fueron eliminadas oficialmente del SSI en este último año, según los datos de la Administración del Seguro Social, y esto ha empeorado en los últimos meses. La cantidad de personas que solicitan beneficios del SSI se ha visto disminuyendo hasta más de 119.000 personas en lo que va de este último año. Los adultos y los niños con discapacidades o las personas ciegas que tienen ingresos bajos o nulos son los que tienen derecho a recibir el SSI, y es que la mayoría de los solicitantes pertenecen a esta categoría, lo cual representa el 6.1 millón de los 7 millones de personas que reciben este tipo de beneficio dentro de la nómina de la Administración del Seguro Social. Y es que en las dos categorías de elegibilidad, más beneficiarios discapacitados o personas ciegas han dejado de cobrar este beneficio en este año 2024. Este número de solicitantes en la categoría de mayores de 65 años, estamos hablando de que se ha visto muy perjudicada. Aún no está muy en claro de inmediato, porque es que el número de beneficiarios del SSI o de discapacitados o de ciegos ha disminuido durante este periodo. En algunos estados, más de 10.000 personas automáticamente ya no estaban registradas para recibir estos beneficios. Un ejemplo es el estado californiano, el cual tiene el mayor número de personas que solicitan beneficios en los 50 estados, en el cual pues se ha registrado una caída de 16.000 personas del SSI en este año 2024. La mayoría de estas personas eran personas consideradas ciegas o discapacitadas, y el número de solicitantes se ha visto totalmente reducido. Luego tenemos el estado de Texas, en el cual tuvo hasta 14.000 solicitudes del SSI menos que el año pasado. Otros estados con una gran densidad de población también han visto caídas en el número de beneficiarios. Exactamente Nueva York fue otro de los estados muy golpeados. En otros estados, la cantidad de personas que solicitan prestaciones del SSI se ha mantenido prácticamente igual. La cantidad de beneficiarios del SSI
por ejemplo en Dakota del Norte, se ha reducido en pocos números. Estamos hablando de 20, 30 o 50 personas. Lo triste aquí es que todos esos beneficiarios son personas discapacitadas, son personas de bajos ingresos. También se ha visto reportado pequeños cambios en otros estados, como lo es Rhode Island, que recientemente ha actualizado ciertos requisitos del SSI. Pues el mes pasado, recordemos que la Administración del Seguro Social anunció un cambio muy importante en la forma en la cual ahora tomará las decisiones sobre las solicitudes de beneficios del SSI y del seguro de incapacidad del Seguro Social. La agencia gubernamental afirmó que estaría eliminando una serie de trabajos obsoletos o que rara vez se realizan, incluyendo ocupaciones como ser criador de reptiles o telegrafista ferroviario. Una lista, pues, que es la que se utiliza para determinar si es que un solicitante de beneficios por incapacidad puede realizar ese trabajo en función de sus capacidades. Una lista que para muchos es obsoleta. Pues bueno, estos cambios ya entraron en vigor y fue oficialmente desde el 22 de junio de este año 2024. Aún no tenemos muy en claro la razón exacta por la cual se ha visto esta disminución, pero esperemos que esto deje de pasar. Mientras tanto, existe un nuevo estímulo económico que funciona como un programa de ingresos garantizados y va dirigido para los padres de familia. A estas alturas del año 2024, las ayudas extras que se pueden recibir en tiempos donde la inflación siga siendo de las suyas, aunque de una manera más desacelerada, es vital, sobre todo para las familias estadounidenses que generan menos ingresos. Y es por ello que tenemos uno de los programas que está intentando darles un alivio, y se llama Mountain View Elevate. Mediante este programa se ayudará con $500 mensuales a una cierta cantidad de residentes que estén viviendo en el estado californiano, exactamente en el condado de Santa Clara. Los beneficiarios son más que todo personas con ingresos extremadamente bajos y que serán seleccionados al azar. La idea es aumentarles su ingreso básico para que tengan pues un poco más de solvencia económica. Según el sitio web del programa, este piloto se distingue de otros programas de ayuda directa al brindar una asistencia financiera sin restricciones para los más vulnerables de la comunidad. Esto significa que los participantes de este programa piloto pueden elegir cómo la asistencia satisface mejor las necesidades básicas de sus familias y no está vinculada a condiciones. Pues este programa es operado por la Agencia de Servicios Comunitarios, asociado al Estado californiano, en colaboración con ciertos procesadores de pago, como es Community Finance Resource. Pues muy bien, ¿cómo vamos a determinar la elegibilidad o los requisitos para este programa? Primer punto, las personas que serían residentes que tengan ingresos bajos por debajo del 30% del ingreso medio del área serían elegibles. Luego tenemos mujeres embarazadas o cuidadores de al menos un niño que tenga menos de 18 años al momento de presentar su solicitud. Se estarán otorgando $500 mensuales por un periodo de 12 meses. Este dinero va a ser dirigido únicamente a estas familias que son seleccionadas. La selección se llevará a cabo mediante un proceso aleatorio imparcial, el cual será completado por los investigadores. Este programa piloto también incluye una encuesta integral de ensayo controlado aleatorio, que será realizado por el Centro de Investigación de Ingresos Garantizados de la Universidad de Pensilvania, para poder comprender los efectos que tiene brindar un ingreso garantizado incondicional a las personas que son de bajos ingresos. Va a proporcionar a esta ciudad un informe final de todos los hallazgos de este programa piloto. Esto será 12 meses después de la ronda final de cobro, el cual pues se llevará a cabo 6 meses después del desembolso final. Esto significa que este informe completo estará disponible hasta el año 2025.
Para poder solicitar este programa te dejaremos los recursos necesarios para que puedas ver cómo hacerlo si es que eres un residente en Santa Clara, California.